Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este tercer y último día del Tech Day Costa Rica 2022 en su aniversario número 15. Les agradecemos a todos su presencia en este evento exclusivo para el sector tecnológico de Costa Rica. La siguiente conferencia estará a cargo de Ricardo Sosa, quien desde Costa Rica se conecta hoy con nosotros para hablar acerca de cómo construir una bóveda de ciberrecuperación. Antes de iniciar con la conferencia, déjenme contarles que Ricardo es ingeniero en sistemas con más de 20 años de experiencia. Es máster en gerencia de proyectos de tecnologías de la información y cuenta con un posgrado en inteligencia artificial y machine learning. Es especialista en data centers definidos por software y cuenta con varias certificaciones en el sector. Actualmente se desempeña como gerente de soluciones de Nortec Consulting y tenemos el agrado de tenerlo el día de hoy aquí con nosotros, a quien le doy un cordial saludo de bienvenida. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Todo bien? Buenos días, Gastón. Muy bien, muy bien. Muy agradecido y muy feliz de estar acá compartiendo en el Tech Day con todas las personas que nos están mirando hoy y hablando de un tema también de mucha importancia para el sector este año en particular, ¿verdad? Con muchas cosas que han salido en las noticias. Entonces, espero que sea del agrado de todos y que sea de provecho, ¿no? Ricardo, es un honor tenerte aquí y si te parece, la audiencia ya es toda tuya y ya se está por compartir de tu presentación. Gracias, Gastón. Muy amable. Bueno, buenos días a todos. Un gusto de verdad estar acá con ustedes. De antemano, muchas gracias por toda la atención. Al final de la presentación podemos hacer algunas preguntas si ustedes terminan con alguna duda. El día de hoy, pues, lo que queríamos presentarle a nuestro público era una solución que creemos que es de suma importancia para cualquier negocio, en especial en un entorno como el que estamos actualmente. Creo que en esta feria han estado escuchando muchísimo sobre ciberseguridad debido a pues, los diferentes ataques que en particular en nuestro país, en Costa Rica, hemos sufrido y que creo que en general en el mundo cada vez se están volviendo más prevalentes, especialmente por el entorno macroeconómico, ¿verdad? Que existe con guerra en Europa y pues todos tenemos que prepararnos a veces como se dice, para lo peor. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la parte de bóvedas de ciberrecuperación. El tema es bastante diferente a lo que tal vez otros oferentes o otros presentadores tal vez les han hablado, porque tal vez el enfoque de muchas otras empresas está en tratar de construir defensas perimetrales o internas para prevenir ataques. Sin embargo, como veremos a continuación, los ataques prácticamente no es una cuestión de si van a suceder, sino de cuándo van a suceder y cuándo podríamos resultar víctimas. Entonces, una bóveda de recuperación podría ser verdaderamente, digamos, la última línea de defensa para muchas de sus empresas. Como probablemente han visto en el evento, pues los ataques cibernéticos se están convirtiendo cada vez más recurrentes y más sofisticados. Hace unos años, pues el robo de información era una de las principales preocupaciones. Hoy en día, pues estamos hablando de ransomware, donde los atacantes prácticamente encriptan nuestros datos y piden recompensas muy onerosas para conseguir la clave de encriptación para poder desencriptar esos datos. Todos los negocios de todos los tamaños son vulnerables. No pensemos que son solo las instituciones de gobierno, como lo hemos visto tal vez en las noticias últimamente. La verdad que todas las empresas que dependen de los datos y vivimos en una era de datos, son vulnerables a este tipo de ataques. Algunas estadísticas, cada 11 segundos ocurre un ataque de ransomware. Eso quiere decir que desde que arrancó esta presentación probablemente ya han ocurrido más de 10 ataques de ransomware. Se estima que en el 2021
los ataques de ransomware generaron una pérdida de 6 trillones de dólares y que el costo promedio por ataque le cuesta a una empresa 13 millones de dólares. O sea que estamos hablando de cifras importantes y aquí estamos hablando de cuantificar el daño. Hay cosas tal vez incuantificables como el daño a la reputación de las diferentes empresas, la pérdida de clientes, que son más difíciles y más abstractos de cuantificar, pero que también ocurren en un escenario de este tipo. Lo cierto es que gran parte de las empresas ya han pasado, por lo menos en los últimos 12 meses, con algún ataque. Y, digamos, esta encuesta indica que la mayoría de las personas la mayoría de las empresas se sienten expuestas a que van a recibir un ataque en los siguientes 12 meses. Si las personas creen que pagar la recompensa es una solución, les adelanto que solo una de 7 empresas que ha pagado un ataque de ransomware para recibir la clave de encriptación realmente ha logrado recuperar sus datos. O sea que realmente pagar la recompensa no es una buena estrategia. Aunque las regulaciones todavía no existen para muchos de los sectores, de repente tal vez sí hay sectores ya más regulados como el sector financiero, ya se está empezando a hablar de regulaciones a nivel internacional sobre la protección de los datos. Y como parte de la estrategia, digamos, de protección de datos, se requiere una arquitectura que esté prácticamente, que cuente con lo que se llama un air gap. El air gap es prácticamente una barrera física lógica que permita, digamos, aislar el ambiente de backup y recuperación del ambiente productivo. Entonces, ahorita vamos a desmistificar un poquito qué es este air gap, qué lo diferencia de una solución de disaster recovery tradicional y pues vamos a ahondar un poquito en ese tema. Pero también interesante acá que algunas regulaciones ya están considerando incluso pagar los ataques de ransomware como un acto delictivo también. O sea, prácticamente algunos gobiernos ya van a empezar a decir que si tú pagas un ataque de ransomware, prácticamente estás contribuyendo a ese ecosistema. Entonces, es importante que construyamos las defensas adecuadas. Y para entender cómo defendernos, tenemos que entender quién nos ataca, ¿no? Y pues obviamente pues está la parte de crimen, ¿verdad? Donde queremos los criminales que roban y nos extorsionan por una ganancia. Estos representan aproximadamente el 67% de los atacantes. Sin embargo, también esto es preocupante porque el otro 20% o 33% creo de atacantes realmente no andan detrás de una recompensa financiera. Tienen otros tipos de motivaciones y ahí podemos, digamos, considerar los atacantes internos, los insiders, que pueden ser empleados disconformes, que quieren causarle un daño a la empresa. Estamos hablando de espionaje, nuestros competidores que quieren robarnos los secretos, hacktivismo, que es la realización de estos crímenes por causas sociales, terrorismo, que es lo mismo pero para infundir terror, y bueno, recientemente lo hemos visto en nuestro país, warfare, que es la parte de guerras, y pues nosotros hemos sido víctimas recientes de Conti, que es un grupo que está asociado con el gobierno ruso. Y bueno, hace muchos años, en el 2017, uno de los más importantes fue Maersk con NotPetya, que es uno de los casos de los que vamos a hablar un poco hoy, que prácticamente cuando Maersk fue atacado, ellos cuando empezaron a recuperarse se dieron cuenta que sus backups estaban también contaminados. Y esto prácticamente les hizo muy difícil la tarea de recuperación. Es difícil recuperarse cuando ni siquiera puedes levantar un Active Directory, cuando no puedes levantar los DNS. Y resultó que durante el análisis forense encontraron una copia de un Active Directory que se había caído unos días antes por un outage. Y esa copia resultó estar fuera de línea durante el ataque y fue lo que, digamos, los salvó y les permitió recuperarse. Entonces, esto da una idea de la importancia de las soluciones basadas con un air gap, o sea, unas soluciones fuera de línea.
todo el mundo está hablando de Cyber Resilience, y Cyber Resilience es realmente una estrategia que está fundamentada en el framework del NIST, que, ¿verdad?, nos indica los pasos para defendernos ante un posible ataque informático, ¿verdad? Identificar el ataque, protegernos, detectarlos, responder y recuperarnos. La solución de nosotros de Cyber Recovery es una solución que se basa fundamentalmente en los pasos de protección y recuperación. Entonces, se integra muy bien, digamos, con todas las demás iniciativas complementarias que ustedes puedan estar desarrollando. Con esto lo que les quiero decir es que la solución es un complemento a una estrategia de defensa perimetral, a una estrategia de defensa de procesos, de runbooks, etcétera. No es un sustituto, es un complemento. ¿Okay? Vamos a desmistificar que una solución de ciberrecuperación no es lo mismo que una solución de disaster recovery. Las soluciones porque mucha gente tal vez llegue y dice, no, ya yo cuento con una solución de disaster recovery en mi sitio alterno y yo replico mis backups y replico mi información, pero realmente las dos soluciones están construidas de forma muy diferente. Una solución de disaster recovery realmente está diseñada para brindar a la empresa una recuperación casi instantánea ante un desastre que por lo general es un desastre natural o un desastre energético o un desastre, digamos, de daño de equipos. Por lo general es una solución que corre de forma continua y protege los datos de forma continua, y que cuando sucede está normalmente, digamos, confinada a una región. Puede ser un data center, puede ser un servidor, puede ser una unidad de almacenamiento. Por otro lado, una solución de ciberrecuperación no necesariamente queremos que sea una recuperación instantánea. ¿Por qué? Porque si yo dejo que automáticamente mi centro de datos se recupere, podría ser que lo esté haciendo desde una copia también que está contaminada. Debemos recordar que los atacantes, cuando atacan, en promedio duran de 100 a 200 días en nuestra red. O sea, tienen suficiente tiempo de instalar una base de operaciones, ir infectando poco a poco todos los servidores y a veces permanecen en nuestra red por grandes periodos de tiempo hasta el momento que realmente realizan el ataque y presentan las demandas. Entonces, es posible que nuestros datos hayan sido infectados desde hace mucho tiempo y que probablemente en los backups y en las copias de replicación y todo eso estemos replicando data que ya está contaminada. Entonces, es principalmente uno de los pasos más difíciles cuando está uno ya ha sido víctima de un ataque y ha identificado, digamos, que ha sido víctima. Identificar cuál es la copia limpia de los datos para yo poderme recuperar es una parte clave de este embrollo, y nuestra solución ayuda y resuelve ese problema. Entonces, la solución de ciberrecuperación debe ser confiable, pero no necesariamente tiene que ser una recuperación instantánea. Es una solución que tiene que estar construida para brindar protección a nivel global, porque los ataques de desastres, las situaciones de desastre normalmente están confinadas en un data center. Un ataque se esparce de forma global a través de la red. Una vez que penetran la red, empiezan a moverse de red en red y te pueden infectar hasta tus entornos de cloud si están conectados. Todo lo que esté conectado a la red de producción potencialmente podría verse vulnerado. ¿Por qué Dell para una bóveda de ciberrecuperación? Bueno, porque nosotros no somos nada nuevos en esto. O sea, Dell es el fabricante número 1 a nivel mundial en protección de datos, y desde el 2015 estamos construyendo bóvedas de ciberrecuperación. Y aquí se puede ver un poquito el timeline, pero prácticamente en el 2015 se construyó una de las primeras bóvedas de ciberrecuperación personalizada para un cliente, y a partir de ahí Dell ha dado los pasos para que esto se convierta en una solución llave en mano que pueda ser implementada por la mayoría de sus clientes, y por lo tanto ya tenemos 7 años de madurez con la solución. Uno de los principales atestados es que contamos con la certificación de Shelter Harbor. Shelter Harbor es una iniciativa
que fue fundada en el 2015 para brindar, para asegurar que el sector financiero prácticamente no se viera afectado y que las instituciones financieras tuvieran una línea de salvación frente a un desastre o a un ataque cibernético. Entonces, para Dell fue importante aplicar para esta certificación y pues Shelter Harbor tiene los requisitos más demandantes para una bóveda de datos. La bóveda tiene que ser inmutable, tiene que ser completamente aislada, tiene que ser sobrevivible a posibles desastres, tiene que estar disponible en caso de que se necesite y ojalá descentralizada, ojalá que podamos tener una o más en diferentes sitios geográficos. Sí, Cyber Recovery Vault es la solución de la que estamos hablando el día de hoy y es una solución llave hermano provista por Dell Technologies para sus clientes. Y bueno, ¿qué la hace especial? Cyber Recovery permite el aislamiento del ambiente de backup. Ahorita vamos a ver un diagrama, pero mediante un aislamiento, un air gap fisicológico que solo se habilita mediante los periodos de replicación, podemos mantener esta bóveda aislada y libre de una posible contaminación. También garantizamos que todos los datos que se respaldan ahí son inmutables, son marcados con algoritmos de retención hasta que la fecha se expire, que son incluso tolerantes a que, digamos, un hacker pueda tocar el reloj de las soluciones de respaldo, porque hemos visto que incluso la gente que está poniendo retenciones en sus backups, los atacantes ya empiezan a jugar con el reloj de la unidad de respaldos y esas cosas para forzar que los backups se expiren. Los backups se están volviendo, obviamente, pues uno de los principales blancos de ataque, puesto que, digamos, si la compañía no tiene respaldos y necesita recuperarse y no cuenta con esos respaldos, pues es más probable que esté dispuesta a pagar por el ransom que si realmente vos contaras con los respaldos. Entonces, es muy importante que nosotros manejamos esa inmutabilidad mediante algoritmos de retención que son tolerantes a ese tipo de tampering. También es una solución inteligente y creo que esta es una de las cosas más bonitas de la solución, que es que nos permite escanear los datos de forma activa, los datos de respaldo, y poder identificar si esos datos ya vienen contaminados con algoritmos de inteligencia artificial y machine learning. Ahorita lo voy a explicar un poco más. Es una solución muy flexible, la podemos implementar en las premisas del cliente. No necesariamente tiene que ser un data center aparte, puede ser un bastidor cerrado, con llave, etcétera, que ojalá solo tenga la mínima conectividad con el ambiente de producción. Prácticamente solo se necesita una interfaz de replicación, que es la que va a ser controlada para brindar ese air gap, y la vamos a habilitar solo en los momentos de replicación y la vamos a cerrar cuando no se necesite. Fuera de ahí, tiene que ser una solución a la que prácticamente nadie tenga acceso para que podamos garantizar que está allí incluso frente a posibles atacantes insiders, ¿verdad?, dentro de la organización. También tenemos la posibilidad de desplegarlo en entornos de cloud, en un entorno que se llama Dell Multi-Cloud Services, en una nube que se llama Faction, y ahora en junio vamos a lanzar la solución también para AWS. ¿Cómo funciona la solución? En todo data center tenemos los servidores de producción que están normalmente todas las noches pues respaldando a una solución de respaldos. En nuestro caso, necesitamos que esta solución de backup sea un Dell EMC Data Domain. El software de backup puede ser de una gran variedad, no necesariamente tiene que ser de Dell EMC Data Domain, de Dell EMC. Es recomendable, ¿verdad?, porque hay muchísimas más bondades si se utiliza tanto la unidad de respaldo como el software de backup de Dell EMC, pero podemos soportar algunos otros softwares populares como NetBackup y Commvault. ¿Cómo funciona? Durante las noches, la unidad de respaldo principal replica los datos hacia la bóveda, pero estas dos unidades están prácticamente conectadas
lógicamente como una especie de back-to-back. Prácticamente la unidad de respaldo del Vault solo tiene conectada la interfaz de replicación hacia la unidad data domain del sitio principal. Esto permite que, digamos, la red del Cyber Recovery Vault sea completamente una red privada. Aquí en el Vault podemos tener switches, podemos tener servidores, podemos tener todo un ambiente de recuperación que podríamos tener a disposición, pero lo más importante es que esa red esté completamente aislada de la red de producción. Solamente la interfaz de replicación del data domain es la que se conecta con el piso principal. Y tenemos un software que se llama el Cyber Recovery Manager que se encarga de gestionar esa interfaz. Esa interfaz solo se va a habilitar durante las réplicas y se va a apagar automáticamente cuando la réplica termina. Importante que una vez, es importante también aclarar que la replicación sucede diferente a como sucede en entornos tradicionales. Normalmente la replicación en entornos tradicionales es un push, o sea, backupeamos a la unidad principal y esa unidad principal hace un push a la remota para asegurarnos de que sea el Vault el que controle toda la comunicación. La replicación aquí funciona de forma inversa, funciona como un pool. Entonces el Cyber Recovery Manager, cuando enciende la interfaz, activa un pool de datos, o sea, hace un pool de esos datos desde el data center principal hacia el Vault. Una vez que llegan los datos allí, se crea una copia y esa copia se bloquea automáticamente con los algoritmos de retención que presenta Data Domain, que Data Domain tiene un par de algoritmos de retención, uno todavía más invulnerable que el otro. Cuando se utiliza el algoritmo más invulnerable, ni siquiera con la clave de administrador puede uno borrar o dañar los datos o cualquier cosa, o expirarlos. De hecho, también Data Domain está diseñado para que los datos no se puedan expirar si alguien toca quiere jugar con el reloj del Data Domain y esas cosas. Entonces, una vez que están los datos ahí, nos aseguramos de que sean prácticamente inmutables. Después de ahí, instalamos también en el Vault una solución que se llama CyberSense. CyberSense es una solución que permite escanear los datos directamente en el repositorio de backup. Y CyberSense recolecta aproximadamente 200 estadísticas que tienen que ver con la morfología de los archivos que se están respaldando. Lo interesante es que es un algoritmo de Machine Learning, así que él va aprendiendo con el tiempo. Entonces, gran parte importante de la efectividad de CyberSense es que a medida que los respaldos se van ejecutando, él va viendo la mutación de los datos y él va entendiendo que es normal. Y si él detecta, digamos, cualquier cosa anormal, por ejemplo, digamos, cambio de encabezados, cambio de que tal vez se crearon muchos archivos o se borraron muchos archivos, o cambió el tamaño del archivo de una forma abrupta, él empieza a generar, con este algoritmo de Machine Learning, empieza a generar un score que se llama el score de entropía. Y cuando el score de entropía alcanza un threshold, la solución es capaz de notificar al usuario diciendo este set de datos está posiblemente contaminado. Y automáticamente la solución marca el último estado bueno conocido de la información, lo cual es extremadamente útil en un entorno donde, digamos, ya fuimos víctimas de un ataque y mientras hacemos análisis forense, pues queremos entender cuál es el alcance del ataque, quién pudo haber provocado el ataque, por ejemplo, qué credenciales se pudieron haber estado involucradas, qué conjuntos de datos pudieron estar involucrados, pero sobre todo, cuál es la última copia conocida, saludable, sobre la cual yo me puedo recuperar. Y entonces, CyberSense se encarga de todo esto para ustedes automáticamente, ¿no? Una vez que tenemos todo esto en lugar, tengo múltiples formas de recuperarme. Una forma podría ser que yo tenga en el Vault, pueda tener servidores de backup, valga redundancia, también de respaldo, donde yo pueda, digamos, cargar el catálogo de la solución de backup directamente en el Vault y con esos servidores de backup directamente restaurar en los servidores de producción. Esa es una alternativa.
La otra alternativa podría ser una replicación reversa. Y las alternativas están allí porque depende mucho del ataque, de cómo nos hallamos, digamos, qué tanto haya el ataque, digamos, contaminado diferentes piezas de arquitectura o de infraestructura, ¿no? Entonces, también tengo la posibilidad de hacer una replicación reversa, donde puedo, digamos, de este data domain del Vault, replicar la última copia conocida, correcta, al data domain original y de allí recuperar mis datos. También, y aquí estamos hablando de las bondades de utilizar el software de DLMC, yo podría potencialmente incluso tener servidores de recuperación en el Vault y podría encender las máquinas virtuales directamente desde el repositorio de respaldo utilizando una funcionalidad que se llama Instant Access. Si yo lo que quiero es recuperarme lo más rápido posible y todavía estoy trabajando en hacer análisis forense en mi ambiente de producción, podría tener esos servidores allí, esperando nada más para poder encender copias directamente desde el data domain. O podría también tener lo que se conoce como un clean room, ¿verdad? Que es una infraestructura limpia que está en espera, donde digamos, yo pueda recuperar información, pueda primero evaluarla para asegurarme de que está correctamente y después la puedo ya promover a producción. Como les decía, hay muchas flexibilidades de topología. Acá, por ejemplo, con Faction, que es Dell Multi-Cloud Services, podemos tener un Vault en la nube y ese Vault en la nube también gestiona su propio air gap, donde garantizamos que prácticamente eso esté aislado y podemos utilizarlo para respaldar equipos que están en las premisas. Podemos, si ustedes tienen información en cualquiera de los principales cloud providers, también podemos utilizar Faction como una bóveda de ciberrecuperación. Y bueno, ahora en junio vamos a lanzar una bóveda de ciberrecuperación en AWS directamente. La única diferencia es que de momento esta versión no va a tener el CyberSense, que es parte importante de la solución. CyberSense requiere bastante nivel de cómputo porque vamos a escanear todos los datos. Es importante que entendamos que CyberSense no hace solo un escaneo de los headers y la metadata, sino que hace un escaneo hasta incluso del contenido de los archivos. Entonces es computacionalmente intenso y por eso es que se requieren como unos servidores para tener CyberSense en la bóveda. Bueno, dicho esto, las principales entonces ventajas de nuestro producto son que provee ese nivel de aislamiento que es necesario para poder realmente garantizar que no se contaminen los datos. Proveemos la inmutabilidad de los datos con los mejores algoritmos de retención. Y con CyberSense, pues tenemos toda esta inteligencia que nos permite escanear, detectar al momento de la contaminación, detectar cuáles son los backups que se contaminaron y sobre todo mantener control de cuáles son las copias limpias de nuestros backups. Como les explicaba, CyberSense recoge más de 200 analíticas, las va procesando mediante Machine Learning, así que entre más respalda, más aprende sobre lo que es un comportamiento normal dentro de la red. Y una vez que la corrupción se detecta, pues nos da una serie de información para hacer el análisis forense interesantísima, como por ejemplo nos puede incluso indicar cuál es el vector de ataque que contaminó los archivos, porque el algoritmo está entrenado para identificar miles de troyanos y vectores de ataque. Entonces nos puede incluso indicar, mira, pues, la copia de información se vio vulnerada por este tipo de vector de ataque. Nos permite detectar si las copias están corruptas, encriptadas, si han habido cambios masivos, borrados masivos, cuáles son las cuentas de usuario que pudieron haber sido afectadas, cuáles son los executables que han sido afectados. Y sobre todo nos da la mejor copia de respaldo sobre la cual nos podríamos potencialmente recuperar. Como les comenté, es una solución que escanea todos los datos, no solo la metadata, sino que todo el contenido de los archivos lo escanea. Y esto es una gran ventaja con respecto a otras soluciones del mercado que solamente escanean los metadatos y que para poder proveer un full scan tienen que mandar esos archivos como a un sandbox en la nube. Nosotros hacemos todo el escaneo directamente sobre los datos de backup.
sin necesidad de hidratar esos datos. Estas son las consolas, Cyber Recovery Manager, que es el que se encarga de gestionar el air gap, se encarga de gestionar las replicaciones y tiene integración con CyberSense. Y CyberSense es el que nos va a decir las alertas. Creo Ricardo, perdón que te interrumpa, solamente para avisar que quedan 2 minutitos para que vayas cerrando. Perfecto. Yo creo que ya estamos. De todas maneras, estas eran mis últimas 2 filminas. La gente nos pregunta, bueno, ¿qué es lo que va en el Vault? ¿No? Porque uno desearía tener todo, pero realmente el Vault no está diseñado para sustituir la solución de backup. Tampoco está diseñado, la gente llega y nos dice, es que yo tengo una solución de tape y la solución de tape está fuera de línea. Entonces, las soluciones de tape no son infalibles. Pues son víctimas son muy vulnerables a insiders que manipulan la data, ¿verdad? Físicamente. Y también las soluciones de tape podrían estar respaldando información que está infectada porque, como ya les comenté, los atacantes podrían estar en la red cientos de días, ¿no? Entonces, no sabemos realmente cuál copia en el tape está buena o está mala. Pero volviendo al tema, entonces, ¿qué información es la que debemos meter en el Vault? Es la información extremadamente crítica para que el negocio sobreviva. La gente siempre dice, mis bases de datos. Pero en realidad pensemos que en un ambiente de estos, digamos, de un ataque donde pudieron haber vulnerado los Active Directory, los DNS y todo, es muy difícil pensar si quieren recuperar una base de datos cuando no tienen los servicios de infraestructura más fundamentales. Por lo tanto, digamos, aquí en esta filmina se establecen algunos lineamientos de lo que puede ir en el Vault, por ejemplo, las configuraciones de Active Directory, los DNS DOMs, las configuraciones de routers, switches, firewalls, las configuraciones de storage. Y obviamente, pues, dependiendo del tipo de industria, vamos a identificar, y eso es parte del trabajo de nosotros como Nortec y Dell Technologies les ayudamos a identificar a ustedes cuáles son esas piezas de datos esenciales que ustedes necesitan respaldar y que necesitan estar en ese Vault. Yo creo que para cerrar, Dell Technologies ofrece el mejor portafolio de protección de datos, complementando con la parte de ciberrecuperación, pero también tenemos soluciones de protección y continuidad de negocios que podemos, si ustedes tienen interés, con muchísimo gusto, pues llegar y presentar en sus diferentes empresas. Sin nada más que agregar, yo creo que vamos a darle paso a alguna pregunta si alguien en la audiencia tiene alguna duda. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos tan valiosa información. Por una cuestión de tiempo vamos a tener que no poder hacer el espacio de preguntas. De todos modos, invito a todos aquellos que estén del otro lado a dirigirse virtualmente hacia el stand de ustedes. Ahí tienen un par de actividades, rifas, si querés ampliar vos la información sobre lo que pueden hacer en el stand. Primero, invitarlos al stand. En el stand tenemos varias actividades y tenemos varios videos de solución cortos de 5 minutos y la gente puede observar estas soluciones y llenar un pequeño formulario al final y queda participando en la rifa de varios productos. Y si tienen dudas sobre el tema de hoy, pues con muchísimo gusto, creo que la información de la empresa ha estado pasando en los supers, nos pueden contactar y con muchísimo gusto podemos aclarar cualquier duda. Muy amable. Gracias, muy amable vos también. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por ser parte del Tech Day Costa Rica 2022 y esperamos que tengas muchos éxitos y que pase mucha gente ahí por el stand de Nortec para sacarse las dudas y también para interactuar con todas las cosas que tienen para hacer. Perfecto. Muchísimas gracias y buen día a todos. Que disfruten el Tech Day. Que tengas un gran día. Hasta luego. Así cerramos la sesión, esperamos que tengan un gran día y nos vemos en la próxima conferencia. Hasta luego.